Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema, digamos, sorprendente. Sé que muchos me conocen por mis vídeos sobre viajes, moda y algunos consejos de belleza, pero hoy vamos a dar un giro inesperado. Vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, lo oyeron bien. El mismísimo Kerem Bürsin. Pero antes de que empiecen a teorizar y a crear chips imaginarios en sus cabezas, déjenme aclarar algo. No estoy saliendo con Kerem. No somos mejores amigos. Y no voy a revelar un secreto romance de película. Pero lo que sí les voy a contar hoy es sobre una conexión, una coincidencia, algo que me dejó completamente boquiabierta cuando lo descubrí. Es una historia que involucra viajes, un poco de historia, y una pizca de destino. Así que antes de que me pierda en un mar de divagaciones, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que este en particular vale la pena. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de mi conexión secreta con Kerem Bürsin. Todo comenzó como muchas buenas historias con un viaje. Hace unos años tuve la oportunidad de visitar Estambul. Siempre había soñado con conocer esa ciudad mágica, con su mezcla fascinante de culturas, su historia milenaria y su deliciosa gastronomía. Estaba completamente extasiada. Planeé mi itinerario con cuidado, marcando los lugares más emblemáticos: Santa Sofía, la Mezquita Azul, el Gran Bazar, el Palacio de Topkapi. Pero también quería explorar rincones menos turísticos, perderme por sus calles laberínticas y descubrir la esencia auténtica de Estambul. Uno de esos rincones menos turísticos que encontré fue una pequeña librería de segunda mano en el barrio de Balat. Balat es un barrio histórico conocido por sus casas de colores vibrantes, sus calles empedradas y su ambiente bohemio. Me sentí atraída por la librería desde el momento en que la vi. Tenía un encanto indescriptible con sus estanterías repletas de libros antiguos, el olor a papel viejo y la luz tenue que se filtraba por la ventana. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, creando un refugio para los amantes de la literatura y la historia. Entré y empecé a curiosear entre los libros. Encontré ediciones antiguas de clásicos de la literatura turca, libros de historia, guías de viaje. Estaba en mi elemento. Podía pasar horas allí, simplemente respirando el aroma de las páginas amarillentas y sintiendo la conexión con el pasado que emanaba de cada libro. Después de un rato, mi vista se posó en un libro en particular. Era un libro de fotografías antiguas de Estambul. La portada era de un color sepia desgastado, y las letras del título estaban grabadas en dorado. Lo tomé en mis manos y empecé a hojearlo. Las fotografías eran impresionantes. Mostraban una Estambul de otra época, una ciudad llena de encanto y misterio. Había fotos de mezquitas antiguas, de calles bulliciosas, de gente vestida con ropas tradicionales. Las imágenes capturaban la esencia de la vida cotidiana en Estambul hace décadas, permitiéndome viajar en el tiempo y experimentar la ciudad desde una perspectiva diferente. Pero hubo una fotografía que me llamó especialmente la atención. Era una fotografía de un hombre de pie frente a una casa antigua en Balat. La casa tenía una fachada de madera de color azul turquesa, y el hombre llevaba un traje elegante y un sombrero de fieltro. Tenía una postura erguida y una mirada que transmitía inteligencia y serenidad. No sé por qué, pero esa fotografía me conmovió. Sentí una conexión extraña con el hombre y con la casa. Era como si la imagen me estuviera susurrando una historia, invitándome a descubrir su secreto. Decidí comprar el libro. El librero, un hombre anciano con una barba blanca y una mirada amable, me contó que el libro había pertenecido a su abuelo, que era un fotógrafo aficionado. Me dijo que el hombre de la fotografía era un amigo cercano de su abuelo, y que la casa era la casa donde había crecido. El librero compartió conmigo algunas anécdotas sobre su abuelo y su amigo, pintando un vívido retrato de la vida en Balat en el siglo XX. Me llevé el libro a casa y lo guardé en mi biblioteca. Durante un tiempo me olvidé de él. Pero hace unos meses, mientras estaba viendo una entrevista de Kerem Bürsin en YouTube, algo me llamó la atención. En la entrevista, Kerem estaba hablando de sus raíces familiares. Mencionó que su familia había vivido en Estambul durante generaciones,
y que su abuelo había sido un fotógrafo aficionado. Estaba relatando una historia conmovedora sobre su abuelo y su pasión por la fotografía, mencionando que había dejado un legado fotográfico invaluable para su familia. En ese momento se encendió una bombilla en mi cabeza. Recordé el libro de fotografías antiguas y la fotografía del hombre frente a la casa azul turquesa. Corriendo a mi biblioteca, busqué el libro y lo abrí en la página de la fotografía. Observé la fotografía con detenimiento comparándola con las imágenes de Kerem Bürsin que había visto en la televisión y en las revistas. Amplié la imagen en mi computadora, prestando atención a cada detalle de su rostro. Y entonces lo vi. La forma de la cara, la mirada, la sonrisa. Había un parecido innegable. Las líneas de la mandíbula, la forma de los ojos, la expresión en su rostro. Era como si estuviera viendo una versión joven de Kerem Bürsin en esa fotografía antigua. El hombre de la fotografía tenía que ser un antepasado de Kerem Bürsin. Empecé a investigar. Busqué información sobre la familia de Kerem, sobre sus antepasados, sobre su historia familiar. Consulté árboles genealógicos en línea, leí artículos y entrevistas sobre su familia, y busqué fotografías antiguas de sus antepasados. Y cuanto más investigaba, más convencida estaba de que mi teoría era correcta. Finalmente encontré una fotografía antigua del abuelo de Kerem Bürsin. Y efectivamente era el mismo hombre que aparecía en la fotografía de mi libro. No podía creerlo. Había descubierto una conexión secreta entre yo y Kerem Bürsin. Una conexión que se remontaba a generaciones pasadas, a una casa antigua en el barrio de Balat y a un libro de fotografías olvidadas. La emoción me invadió al darme cuenta de la magnitud de este descubrimiento. Era como si hubiera tropezado con un tesoro escondido, un pedazo de historia que unía mi vida con la de una persona que admiraba. Sé que puede sonar un poco loco, pero para mí, esta coincidencia es algo mágico. Es una prueba de que el mundo es un lugar pequeño, y de que las personas estamos conectadas de formas misteriosas e inesperadas. Tal vez sea solo una coincidencia, pero a mí me gusta pensar que es algo más. Tal vez sea el destino, tal vez sea el universo conspirando para unirnos, o tal vez, simplemente, sea una historia curiosa que vale la pena compartir. Me gusta creer que hay fuerzas invisibles que nos guían y que nos conectan con personas y lugares de maneras que no podemos entender completamente. Y esa, amigos míos, es la historia de mi conexión secreta con Kerem Bürsin. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándosela. Es una historia que me recuerda la importancia de estar abierto a las sorpresas, de explorar lo desconocido y de valorar las pequeñas conexiones que nos unen a los demás. Me ha enseñado a apreciar la belleza de las coincidencias y a creer en la magia del destino. En resumen, hoy les he contado una historia sorprendente, una coincidencia inesperada que me conecta con el famoso actor Kerem Bürsin a través de un libro de fotografías antiguas y una casa en Estambul. Una historia que habla de destinos cruzados y de lo pequeño que puede ser el mundo. Esta experiencia me ha inspirado a seguir explorando, a seguir buscando conexiones y a seguir compartiendo historias que inspiran y que nos recuerdan que todos estamos interconectados. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado esta historia tan peculiar. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen en las coincidencias? ¿Alguna vez han tenido una experiencia similar? Déjenme sus comentarios abajo. Estoy ansiosa por leer sus opiniones y por conocer sus propias historias de coincidencias y conexiones inesperadas. Y ahora, al momento que todos estaban esperando, no olviden darle un me gusta al vídeo si les ha gustado la historia, compártanlo con sus amigos para que también se sorprendan con esta conexión inesperada, y por supuesto, suscríbanse al canal si quieren seguir descubriendo historias interesantes, consejos de viajes y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Recuerden, la vida está llena de sorpresas y de conexiones inesperadas. Manténganse abiertos a la magia del universo.